Sí, rápido, coincido con todo lo que se ha compartido hasta el momento. Pues aquellos que me conocen no les parecerá raro que quiero agregar una crítica a todo esto. Adelante. Y es la cuestión de que, sí, totalmente, la psicoterapia agrega o es un espacio en el cual es un encuentro con uno mismo. Como terapeuta no buscas ponerle los límites, sino que el sujeto vaya deviniendo justamente en aquello que él o ella deseen. Pero, de manera muy rápida, lo que pienso es que la terapia es un lugar privilegiado. No todos tienen acceso a terapia. Entonces tenemos que pensarnos más allá de la terapia porque no es justamente suficiente. Y también lo que me preocupa es que el discurso del autocuidado se habla desde el privilegio. O sea, solamente aquellos en una cuestión que se acceden a yoga, que acceden a una comida sana, es un privilegio. Entonces sí, es importante que demos la terapia, pero mi manera de ver las cosas, chicos y chicas, es una terapia sin conciencia de clase ni social, no es más que nos quedamos en coaching. Claro. Y tenemos que trascender eso y además proponer políticas públicas. Sí. ¿Vale? Sí, por supuesto. ¿Quieren comentar algo al respecto? No, pero sí, creo que me parece importantísimo señalar eso. O sea, en última instancia, si nos quedamos meramente en pensar que el espacio uno a uno va a ser el espacio que podrá darle respuestas quizás o solución a eso, pues es aislarnos de todo el contexto que precisamente, como ya hemos visto, está favoreciendo y está viéndose incapaz de hacer que las personas puedan construirse algo que los empuje a sostenerse en la vida, pues. Entonces, sí, creo que es importante observar esta parte. Ahora, ¿qué me hace preguntarme a mí, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes respecto a qué otras posibilidades fuera de la psicoterapia se pueden construir que ayuden quizás a delimitar nuestra tendencia autodestructiva? No sé. Acá con ustedes. Pues así, rápidamente, lo hemos estado diciendo a lo largo de las charlas. La comunidad, o sea, es algo que hemos perdido, ¿no? Y que nos surge, o sea, de verdad nos surge y nos hace falta, ¿no? Encontrarnos con otros, disponernos a entendernos con otros. Entonces, la comunidad, el amor, o sea, aunque suene muy cursi, bueno, Freud dice, ¿no? Lo que transforma la pulsión de muerte en pulsión de vida es el amor, o sea, los componentes eróticos, ¿no? Los mensajes de deseo de otro. Amar algo fuera de mí, ¿no? Amar la vida, también amar mi imagen, ¿no? Mi cuerpo, mi vida, para poder cuidarla. Y bueno, se me ocurren esas, ¿no? Comunidad y el eros, ¿no? El amor. Sí. Sí. Ay, perdón. Yo creo que la manera en que están organizadas nuestras ciudades dicen mucho al respecto, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos como yo mismo, ¿no? Acostumbrado a estacionar el coche en un lugar en donde no debería estacionarlo y el día que me encuentro la multa, claro, pero ahí hay algo importante, ¿no? Ese es un ejemplo muy pequeño. O desde el otro lado, ¿no? Con el rol de profe llega un estudiante a reclamarme, pero visiblemente molesto porque se sacó 9.7 y no 10, ¿no? Ahí también se pone en juego otra vez el famoso límite, ¿no? Sí. Pregúntate qué está pasando ahí. Yo me lo pregunto desde luego, ¿no? Sí. Y claro, siempre con lo que comentabas, Adriana, me parece muy importante. Abrir a pregunta. Eso siempre nos va a dar más que lo que aparentemente nos quita, pero también con una conciencia clara del rol que estamos ocupando en determinados escenarios sociales, ¿no? Porque también está esta cuestión como de esta fobia a la autoridad, ¿no? Cuando está clarísimo que no nos constituimos en sujetos si no hay una imposición de por medio. Claro. Eso es lo que nos convierte en algo. Evidentemente implica una cierta forma de violencia, pero es una violencia de la que luego podemos apropiarnos y que nos posibilita hacer algo más, claro. ¿Sí? Y parece que hay como una alergia a todo esto, esta idea como de no impongas género, no impongas preferencia, a ver, eso no es posible, o sea, eso es dejarnos bailando en la nada. Ajá. Hay algo de lo que agarrarnos. Yo soy ateo. Y sin embargo he decidido que mis hijos vayan a catecismo y que cuando estén más grandes, pues decidan qué. Claro. Pero yo me veo me parece que es relevante darles algo. Sí. Y quizá
quizá por comodidad, pues les doy lo mismo que yo tuve de niño porque es un marco cultural común. Claro. ¿Vale? Sí, yo creo que y también para comenzar a ir cerrando el espacio y poder aperturar también a que haya participaciones de acá del público, creo que es muy importante enfatizar ese proceso, pues, ¿no? Porque creo que es un proceso subjetivizante, esto de poder sí quedar inmersos en un núcleo social que va a imponer pues sus ideas, sus ideologías dominantes, etcétera, pero este proceso de rebelión que permitirá quizás en algún momento empezar a construir algo propio, porque creo que algo necesario de voltear a ver es que si bien esta fuerza violenta que nos dirige a la autodestrucción y que vino de fuera en un principio, nunca va a desaparecerse, pero entonces podrá hacerse algo distinto con ello. No creo que la chamba de la subjetivación de esto es hacerlo y disponerlo hacia la vida con otros, como ya mencionaron, pues, ¿no? La vida en colectividad. Y creo que la tarea para la cultura, que la cultura está en todos, o sea, es algo que es propio de todos, es justamente en crear estos dispositivos que ayuden, ahora sí que crearlos, o sea, creativamente, digámoslo, a que se construyan espacios de colectivización, pues, ¿no? Para que de alguna forma también queden registros en la historia que después puedan usarse por cada persona hacia su propia dirección que le quiera dar, pues. Pero, pues bueno, no sé si por lo pronto les parece que vayamos dejando entre nosotros y pues... acatando el límite. Sí, acatando el límite, demonios, porque es importante, pues, ¿no? Acá hay algunas preguntas o comentarios, entonces, pues, Abril, yo sé. Si las pueden hacer en voz alta o... Acá está el micrófono. Sí. ¿Alguien puede pasar? Vamos con una pregunta, un comentario. Pues que Bueno, aquí desde seguridad. Pues ahorita, justo escuchándolos, me quedé pensando en Freud y eso que terminó por culminar su cuerpo, su vida orgánica, y que, no sé, o sea, también al pensar en esto de la autodestrucción y en mi auto, pues yo sí pensé, ¿qué tanto se puede separar la autodestrucción de la vida y del deseo? Y que bueno, también a través de los procesos terapéuticos, pues sí algo se hace. Sé que casi me paso una respuesta sola, pero creo que es una pregunta interesante, en especial para preguntarnos, ¿podemos vivir sin una dosis de autodestrucción? Pero además, ¿cuál? O sea, ¿cuál autodestrucción también? Eso sería algo bien importante de que para mí está haciendo y para mí en algún momento de mi vida llegué a preguntarme, incluso como diario, no sé. Y por ahí llegué a escuchar o deducir, no sé, como que la vida un poco es ese proceso de discernir de cómo nos autodestruimos en el día a día. Sí, claro. Y... Todo lo que iban diciendo me remitió mucho, no sé si han leído ustedes un texto de Elena Bravo Ceniceros, de la ética, la etiología de la ética como la ética como genealogía del psicoanálisis. Y ahí como que ahorita me puse a pensar mucho en esta situación, porque ahí luego en la introducción hay una parte en la que empieza a hablar sobre el autocuidado, y que muchas veces, por ejemplo, en esta época se tiende a pensar que por ejemplo, ir al spa, ir a yoga, ir a hacer ejercicio, se entiende como un autocuidado, ¿no? Y ahí pone la pregunta, o sea, ¿realmente es un autocuidado? Entonces, ¿de qué parte sería pretender que ese tipo de actividades son un autocuidado? Y mucho tiene que ver, o sea, en tanto que renunciamos a un cierto goce como para darle entrada a un deseo. ¿No? La otra parte que pensaba es la parte de la comunidad que mencionaba, porque también ahí lo pone, como que el libro es como una parte de historia de lo que los filósofos han ido pensando alrededor del autocuidado, o sea, como desde los epicureístas, o sea, como todo el recorrido, inclusive como el cristianismo y así. Y llega un momento en el que empieza a hablar sobre la comunidad, o sea, de que por qué pensamos
que el autocuidado tiene que ver con uno mismo. O sea, ¿por qué pensamos que solo nos podemos cuidar nosotros, o sea, como nosotros a nosotros? Y me remitía mucho a la pregunta que hacían como hace rato en la otra conferencia, o sea, de por qué el egoísmo, ¿no? O sea, por qué el egoísmo es malo. Y ahí en ese libro como que la autora empieza a responder que pues parte del cuidado de uno mismo también tiene que ver con el lazo social que hacemos con otros. Claro. O sea, ¿de qué forma entonces podemos entender que podemos vivir sin un otro? O sea, como lazo, ¿no? Sí. O sea, es que también sería como algo negativo, ¿no? O sea, entonces no puedes vivir con otro. O sea, no puedes convivir con un otro, con un vínculo, vamos, ¿no? Y eso pensaba. Claro. Y si me permiten contar, no sé, también quieren comentando algo ustedes de esto. Es que creo que es muy importante hacer énfasis en algo que no se mencionó, pero se mencionó como entre líneas, respecto a esta noción de lazo con nosotros, pues que requiere también entonces una lucha contra eso inherente en nosotros que nos empuja al más y que en última instancia nos lleva a la autodestrucción, que es el narcisismo. Pues creo que en última instancia el narcisismo es el enemigo del lazo social, es lo que nos mueve justamente hacia querer buscar ese ideal, pero que en esa búsqueda nos abstrae de lo otro, nos abstrae de lo que fuera del yo, nos deja limitados a una forma muy particular. Y creo que en ese sentido sí, o sea, el autocuidado no puede quedarse en una posición narcisista, porque quedaría entramado en lo mismo, pues, ¿no? Se requeriría de un autocuidado que le dé lugar a la diferencia, que le dé lugar al encuentro y que le dé lugar al límite también en ese sentido, porque otra manera es quedarnos en el mismo lugar narcisista. Por algo los villanos siempre pierden, pues, ¿no? O sea, porque el narcisismo en ellos siempre los mueve hacia la derrota, pues, ¿no? Y que también era algo que inclusive trabajaba como Byung-Chul Han, ¿no? O sea, hablando sobre la imposibilidad que en esta época hay de poder encontrar un vínculo con un otro. O sea, hablando siempre del quiérete, o sea, tú primero. O sea, ¿en qué medida se posibilita el encuentro con un otro si nada más piensas en ti, ¿no? Exacto, sí. Sí, no, en este sentido, justamente ha habido a lo largo de la historia así discursos que nos hablan de un autocuidado diferente, por ejemplo, Epicuro. O sea, el hedonismo no es lo que actualmente se entiende por hedonismo, que es tenderte a los placeres, no. Epicuro lo que decía, el hedonismo es no tener turbulaciones en el alma, ¿vale? O sea, y no cedes ante todos los placeres, porque tanto para Epicuro como para toda la cuestión de Marco Aurelio, cada gran placer trae un sufrimiento, pues en el mismo sentido, ¿no? Y yo lo que estaba pensando es que creo que el detalle es que actualmente sí tenemos toda esta cuestión de un discurso muy individualista, pero también en el sentido de que nos topamos con una cuestión de que no queremos pensar en un otro, porque actualmente nuestra comodidad siempre está a costa del sufrimiento de un otro. Y desde ahí tenemos que romper. Como ya vieron, me gusta aventar pedradas que a mí mismo me caen, pero yo creo que entre todos los que estamos aquí no vamos a poder encontrar 3 objetos que no hayan sido producidos en un lugar de niños esclavos SADCB. Indudablemente. Sí. O sea, algo que haya sido producido sin sufrimiento humano. Sí. Si alguien me lo puede mostrar 3 objetos, yo creo que no lo vamos a encontrar. Entonces desde ahí tenemos que pensar en la comunidad. Sí. Mi comunidad está a costa del sufrimiento de otras personas. Y eso nos plantea un reto bien grande, porque justamente hablamos de, que yo me autocuide, pero para que yo me autocuide y tenga que ir al spa, alguien más tuvo que sufrir eso. Sí. Entonces, ¿a qué costa estamos haciendo todo esto? ¿no? Y que parece que también en un momento de la historia como que se pasa, o sea, dejan de lado como el bien común, como el bien por la comunidad, y se pasa la individualidad, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahorita pensándolo, que voy a revisar ese texto con mis chicos de comunitaria, pues están ahí. Pero hay una cuestión que es pensar incluso en la ciudad. Voy a revisar un autor que se llama Francesco Tonucci, y él lo que habla es que de hecho las ciudades, para pensarlas, tendríamos que crear ciudades para niños. Dice, si pensamos una ciudad para niños, pensamos una ciudad agradable para todas las edades. Muchos de aquí todavía no ejercemos maternidad ni paternidad, ¿vale? Pero simplemente piensen, ¿quién de nosotros dejaría que nuestro hijo atravesara segundo anillo? Nadie. Aguascalientes no es una ciudad para niños. Entonces, si un niño no puede cruzar cuando nosotros tengamos 50, 60, 70 años, también va a ser una ciudad muy amenazante para nosotros. Pero ahorita estamos felices, ¿por qué? Porque justamente mi comodidad en este momento es que yo puedo atravesar todo segundo anillo en 15 minutos. Y qué cómodo para mí. Pero esa comodidad, de nuevo, viene a costo de
alguien más. Claro, claro, claro. ¿Habrá tiempo de un comentario pequeño más? Yo quería responder así rápidamente a lo de Jocelyn. A ver. Nada más así rápidamente. Jocelyn, tú preguntabas que si será posible vivir sin autodestrucción, ¿no? Y que hasta qué medida. Hay una cita de Nietzsche que a mí es de las citas que más me encantan, ¿no? Dice, arrancar la pasión de raíz es arrancar la vida misma, ¿sí? Y la pasión es pulsional, ¿sí? Implica un grado de, pues sí, de dolor, de sacrificio, ¿no? El deseo es aguantar, ¿no? Paciencia, tiempo, esfuerzo. Y bueno, si renunciamos a las pasiones, pues renunciamos a la vida. Claro. ¿No? También este ejemplo que luego nos ponían en la maestría, ¿no? A todos aquí nos han puesto ese ejemplo, yo creo. Las cascadas, ¿no? La fuerza del agua en las cascadas. O sea, si uno se pone abajo de esas cascadas, no, pues de las cascadas, imagínense ustedes del Niágara, ¿no? Uno se pone ahí abajo, le caen las cascadas, no, pues ahí Sí. quedas, ¿no? Pero si esa fuerza hidráulica se transforma, pues incluso da electricidad y da otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar esa fuerza para, en lugar de destruir, construir algo? Claro. Y quedarnos... a ver, ¿cómo? Que el autocuidado no tiene nada que ver con ir al spa, el autocuidado empieza por el límite. Y reconociendo el límite propio, estamos reconociendo que hay otros y podemos vincularnos. Claro. Y creo que es importante, ya para cerrar entonces, el hecho de ver que hay un episodio, no sé si han visto esta serie de Love, Death and Robot en Netflix. No me acuerdo qué temporada, creo que la 2 empieza con un episodio muy interesante en donde el ser humano ha construido toda una tecnología que le permite vivir en una comodidad absoluta. O sea, los humanos viven, obviamente de clase alta, en un espacio tan cómodo a costa de las máquinas, pues, ¿no? Que en ese punto... La película de Wall-E. Por ejemplo, claro. Y que en última instancia lo que sucede dentro de ese escenario es que esa comodidad buscada desde el narcisismo humano hacia querer no hacer nada más que el placer, lleva a que las máquinas pues, se rebelen, ¿no? Porque en algún momento, si creamos inteligencia artificial en un sistema que está acostumbrado a oprimir y a creernos dueños de lo otro, pues claramente eso otro, una vez cobrando conciencia de condición de esclavo, lo decía precisamente ahí este filósofo, no sé fue el nombre ahorita, Hegel, ¿no? Era muy del esclavo. Pues precisamente lleva a eso, ¿no? O sea, a una rebelión y evidentemente a una batalla que tenemos perdida, pues, ¿no? Pero bueno, ese tema ya de otro episodio.